organizar todos los detalles, por la paciencia que tiene con todos y por todos esos piropos que ha dicho de mí. Bien, voy a realizar un retrato a la acuarela empleando la técnica de húmedo saturado, como ha dicho Manuel. Y como para comenzar es necesario introducir el papel en una bandeja estanca con la cantidad suficiente de agua como para abrirlo por completo y dejarlo que empape completamente. Y este proceso pues lleva unos 10 minutos. Algunos de vosotros seguro que me habéis visto volcar, verter un poco de agua en la bandeja, vamos, un poco no, bastante agua en esta bandeja de metacrilato, que no la veis por completo, pero es una bandeja de metacrilato transparente y claro, en visión sagital pues no se aprecia que está llena de agua, pero al mover yo el papel lo apreciéis. Así, mientras esto se moja y se empapa completamente, voy explicando un poco las generalidades de la técnica para no perder tanto tiempo. Yo creo que para aclarar el término de húmedo saturado, que algunos de vosotros quizá no conozcáis, aunque muchos me habréis visto alguna otra demostración y ya siento repetir otra vez lo mismo, pero bueno, yo creo que así sirve para despejar alguna duda. Pues como decía, creo que es importante diferenciar un poco y aclarar la terminología. Yo siempre hablo de varias técnicas de pintar en la acuarela, como refiriéndome a húmedo sobre seco, húmedo sobre húmedo y húmedo saturado. Húmedo sobre seco me refiero a la técnica más usual de pintar en la acuarela, que es con el papel seco. Pues yo diluyo el pincel, el pigmento con el pincel en una paleta aparte, con la cantidad de agua que considero necesaria, y con ese pincel húmedo pues pinto sobre el papel seco. La otra forma es pintar espolvoreando con un pulverizador o bien con una brocha mojada en agua limpia zonas del papel donde yo quiero que los límites difundan y no haya límites nítidos, y eso, como después pongo el pigmento encima con agua también, pues yo le llamo húmedo, pintar con húmedo, sobre el papel húmedo. Bien, el término húmedo saturado, que es una traducción que hice de cómo llama la técnica esta su desarrollador principal, pues hace referencia a que, por un lado, el papel está completamente empapado. O sea, yo a esto ya os he dicho que he puesto agua en la bandeja y lo he sumergido durante 10 minutos para que quede completamente mojado el papel. Y por otra parte, el pigmento que yo voy a aplicar, pues lo aplico puro, casi a saturación, con lo cual, pues la diferencia con las otras técnicas es que en esta técnica el agua está en el papel, no la pongo yo, porque el agua está en el papel y yo añado el pigmento prácticamente saturado y después con el propio pincel, con las paletas, pues lo voy extendiendo para que se logre la difusión y la mezcla de todos los tonos. En esta técnica es bastante poco utilizada en todo el mundo. O sea, la verdad es que la desarrolló un profesor de Bellas Artes de la Universidad de Minnesota que se llama Chen Ke-che, y él es de origen chino, pero hace mucho tiempo que trabajó en Estados Unidos, aunque ahora está jubilado desde el 94. Y él es un gran investigador de técnicas de acuarela diferentes, y entonces esta, pues en su mayor parte la ha desarrollado él, y él la denomina Wet Saturated Technique, o sea que yo la he traducido por húmedo saturado, pues a falta de otro término mejor. Si tenéis curiosidad de ver sus obras en internet, hay bastantes cosas suyas, aunque él aplica esta técnica generalmente solo a dos temas. Uno que son las flores y otro que son las famosas carpas chinas o koi, donde las pinta en un ambiente marino pues realmente
maravilloso, o sea, sus obras son realmente una maravilla. Él no hace retrato, pero para mí, que mayoritariamente pinto retrato, pues vi que esta técnica tenía grandes posibilidades para el retrato, porque su principal atractivo para mí consiste en que permite una integración del color que se podría calificar casi de analógica, sin saltos ni límites, con unos degradados muy suaves y tonos intermedios que de otro modo pues son muy difíciles de conseguir. Y también permite alcanzar una intensidad de color alta y por lo tanto mayores contrastes. Por último, pues tiene también la ventaja de que mientras se está pintando y mientras el papel se mantenga completamente saturado de humedad, o sea, completamente empapado, pues es posible borrar y redibujar, cosa que en acuarela tradicional pues es totalmente impensable. De manera que esta técnica, a mí por lo menos que pinto mayoritariamente el retrato, pues me da una gran flexibilidad y libertad. Bien, el papel más idóneo para trabajar con esta técnica es el papel de algodón 100% del más alto gramaje, es decir, de 850 gramos. No hay otro papel en el mercado que sea más grueso que este. Es casi un cartón. Y este papel solamente lo fabrica la casa Haches. No es que yo quiera hacer propaganda de esta casa, pero aquí es el único que tenemos disponible de este gramaje. En hojas de 56 por 76 centímetros y aproximadamente pues sale un precio de unos 15 euros la hoja. Que claro, pues a mucha gente le tira para atrás el precio, pero bueno, de una hoja salen pues varios trozos para hacer retratos, que es lo que yo suelo hacer. Hay Arches y Canson también, otra casa, fabrican papel de 650 gramos, no de 850, que tiene también pues un cuerpo bastante grueso, pero si se trabajan pequeños formatos, pues puede valer para esta técnica, pero es mucho mejor el de 850. ¿Por qué? Porque el papel se tiene que mantener húmedo durante muchísimo tiempo. A veces, bueno, depende de lo que uno pinte, pero yo las sesiones que hago pues son de unas 2 horas, 2 horas y media, y para un retrato de 35 por 50, o mejor dicho, de 50 por 35, pues puedo hacer 2 o 3 sesiones, generalmente 3 sesiones de 2 horas y media, con lo cual imaginaros lo que es para un papel más fino de 300 gramos como el que habitualmente se utiliza para la acuarela estándar, pues eso no resiste el agua durante tanto tiempo y se empieza a deshacer ya la primera sesión. Los papeles de acuarela, por lo tanto, de menos gramaje, desde luego yo para esta técnica no son nada adecuados y no los recomiendo. En cuanto a los pinceles, pues a mí me parece que los más adecuados para esta técnica son las paletinas. Yo utilizo varias paletinas de diferentes tamaños dependiendo del formato de retrato que voy a hacer. Para el día de hoy, por ejemplo, pues me he preparado estas 3 paletinas, que son las que habitualmente utilizo. Son de 2 centímetros de ancho y son paletinas no demasiado suaves. Son paletinas que se usan para acrílico más bien, no para acuarela. Y una de ellas, esta que es de la serie Textura de Rafael, pues es incluso más espesa y más rígida. Esta es más rígida con el objeto de arrastrar mejor las zonas de pintura, ya lo iréis viendo cuando lo haga. Suelo utilizar también una para pequeños detalles, un pincel biselado, también más bien no demasiado fino, y luego pues paletinas más gruesas para zonas más grandes de color, para arrastrar bien el color en zonas más grandes. Incluso pues cuando el formato es mayor, puedo utilizar esta paletina más grande, que es de 10 centímetros.
Pero bueno, para este caso, como el papel es más pequeño, pues probablemente no la tenga que utilizar. Bien. Es aconsejable siempre ante cada retrato que se vaya a hacer, pues elegir de antemano la gama de colores que se van a utilizar. Yo por lo menos es mi forma de trabajo. Yo para esta demostración había pensado que realizar el retrato de don Santiago Ramón y Cajal, una figura, un personaje al que admiro muchísimo, por todo en su vida y también por su gran honestidad como persona. Él era médico, investigador, un gran dibujante también, editor, fotógrafo, una persona honestísima a pesar de todos los galardones que recibió y de ese premio Nobel primero de Medicina en España que abrió las puertas de la neurociencia y realmente pues con los pocos medios que tenía, que además se los compraba a él, todos los instrumentos, los microscopios, las tinciones, etcétera, pues desde luego de admirar. Generalmente parto de una fotografía en blanco y negro, incluso cuando las fotografías son mías, en este caso no, porque esta me la he bajado de internet y estaba ya en blanco y negro, pero cuando yo parto de una fotografía mía, pues la suelo pasar a blanco y negro para para ser totalmente libre en la utilización del color. Y cuando voy a pintar un retrato, pues me fijo para la elección de la paleta, me fijo porque este rostro me inspira. Sabéis que los colores en nuestra sociedad pues tienen también mucha simbología y bueno, pues hay colores digamos más serios, entre comillas, si se puede hablar de un color serio, hay colores más estridentes, hay colores más ácidos, hay colores más suaves, más cálidos, en fin, es toda una simbología, una psicología del color que no podemos evitar tener. A mí este señor pues me sugiere por la expresión de su rostro una gravedad, una formalidad, una seriedad que eso me hace pues elegir unos determinados tonos. Y los colores que he elegido, pues bueno, pues he elegido una paleta reducida. Yo las marcas que utilizo son 3 habitualmente. Vamos, siempre utilizo 3 marcas. No por nada en especial, sino porque de cada marca me gustan unos determinados tonos, que aunque se llamen igual en otras marcas, no tienen nada que ver. Muchas veces el tono, pues por ejemplo, el rosa ópera, no tiene nada que ver el de Sennelier, de Schmincke, con el de Winsor & Newton. A mí, personalmente, me gusta el de Winsor & Newton, el rosa ópera, que es, os lo he puesto aquí, en esta paleta. Bueno, perdón, lo tengo mejor escrito aquí. Hay 3 colores cálidos que he elegido para este retrato, que son el rosa ópera 3932 de Winsor & Newton, el rojo indio oscuro de Winsor & Newton también, que es una serie 3, lamentablemente solo en tubito pequeño, 0726, y el amarillo de Nápoles de Schmincke, el 229. Ningún otro amarillo de Nápoles de otra marca es igual que este. Ninguno, para mí. Y después también, pues unos tonos fríos. Que son estos 3. El índigo de Schmincke, 485, el azul real de Sennelier, 322, y el verde perileno 4331 de Winsor & Newton. Entonces, bueno, yo he preparado aquí esta paleta de color en papel para que en todo momento veáis la distribución de mi paleta. He puesto los colores de la misma manera que en el papel para que en todo momento sepáis qué mezclas estoy
diciendo y no tenerlas que decir, porque ya se ve. Bien. Como os digo, bueno, este papel mide 42 por 38, 42 de alto por 38 de ancho. Y ya os he dicho que yo para un retrato más o menos de este formato pues suelo emplear 3 sesiones fácilmente, porque me gusta pues enriquecer ciertas zonas de color, capturar más detalles, etcétera. Pero para esta demostración yo voy a tratar de acabar en hora y media. Por lo tanto, pues va a quedar un retrato que seguramente para mi punto de vista pues estará inacabado o bueno, le faltará pues un hervor, ¿no? Pero yo creo que lo interesante es que veáis el proceso y veáis la forma de trabajar por si queréis intentarlo vosotros. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es volcar el agua. Voy a ver si no tiro el teléfono y no hago un desastre. Bueno, entonces he volcado ya toda el agua y ahora tengo el papel completamente blando y flexible y totalmente empapado. Para esta técnica sí que es necesario utilizar bastante papel de cocina. Lo que estoy haciendo ahora es quitar los charcos que se forman inevitablemente en la superficie del papel y que, bueno, pues desbaratan un poco el dibujo, ¿no? La pintura. Bueno, esta técnica se puede utilizar un dibujo previo o no. Yo para algunos retratos utilizo dibujo previo o boceto previo, pues para cuando es muy complicado desde el punto de vista compositivo, tiene mucha proporción, mucho pequeño detalle, etcétera. Pero en general los retratos los hago a la prima porque ya veréis que en cuanto me ponga a pintar se desdibuja todo lo que yo hubiera hecho de boceto previo. Entonces, pues como se borran los límites casi de forma inmediata, el boceto previo únicamente sirve con esta técnica pues para marcarse un mapa mental de zonas de color, porque luego exige estar continuamente redibujando lo que se está haciendo. Ya lo veréis que el color difunde, hay que darle su tiempo. Por lo tanto, es una técnica que no permite ni carreras contra reloj ni nada que se le parezca. Bueno. Entonces me voy a poner aquí a don Santiago. Hay que darle el tiempo que necesita el papel para capturar todo el color que se tiña el papel. Como sabéis, el papel de algodón pues son trapos, entonces se tiene que dar tiempo para teñir y no preocuparse mucho de que al principio parezca que es todo un desastre, ¿no?
porque mientras esté mojado el papel, completamente mojado, pues se puede borrar o dibujar. En la elección de color siempre hay que tener en cuenta, por lo menos es mi forma de trabajar, pues la búsqueda de una paleta equilibrada en cuanto a complementariedad de colores, ¿no? O sea, que los colores fríos que se elijan pues sean más o menos complementarios de los tonos cálidos que hemos elegido, para que así las mezclas intermedias que se obtienen por la difusión del color sobre el papel, pues siempre tienen esos grises perfectos de la mezcla de los complementarios, ¿no? Generalmente uso una paletina para los tonos, digamos, oscuros. No puedo ahora. Sí, sí. Sí, 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 sí. Vale, vale. ¿Está papá? ¿Se puede poner papá? Uy, estoy en una sesión de Zoom. Perdón. Hasta luego. Luego. Vale. Remojar el papel continuamente, porque el papel se seca más antes de lo que parece. Y una vez que se seca es imposible reformar nada. Entonces, al principio hay que mojar mucho para mantener la humedad.
Como veis, al mezclar los complementarios, pues se obtiene un negro más o menos cálido, en dependencia de lo que mezclemos. Y veis que siempre el pigmento es a saturación, o sea, el pigmento es prácticamente puro porque el agua está en el papel. Y ya veréis cómo aún así se pierde enseguida el color, o sea, por difusión, porque el papel pues, traga bastante. Bueno, es fundamental tener agua limpia. Yo me he puesto aquí 2 barreños para no tener que ir a la cocina continuamente. Uno para tirar el agua sucia y otro para poner con agua limpia. Esto va genial, Ana. Bueno, no sé lo que saldrá, porque hay un momento, ahora mismo, pues el momento de casi salir corriendo, ¿no? Porque uno no sabe lo que va a ser, pero bueno, hay que tener, requiere bastante paciencia y sobre todo serenidad, no querer perfilar enseguida los detalles, porque hay que dejarle tiempo al papel para absorber el color, para que difunda, y lo único que tenemos que hacer es ir redibujando.
señalando las áreas de sombra. Al principio es prácticamente eso solo. Es más bien, yo esta técnica casi la comparo un poco con un modelado escultórico, ¿no? Casi. Es como ir formando los volúmenes con la propia pintura sobre el papel.
Ana, en el chat Sí, te están echando muchos piropos, pero para no muchas gracias. te los cuento, pero vamos. Yo no los veo, ¿eh? No los veo, o sea, no puedo verlos. Ya lo Ya sé. lo siento, pero la retina es la que os decía antes, que es un poco más rígida, que es de la serie Textura de Rafael, y me sirve pues para, como es un poco rígida, pues corrige zonas, eh, rasca mejor, no sé cómo explicarlo, sirve para redefinir mucho mejor. Bueno. Aquí, por ejemplo, es lo que os decía, este ojo está ligeramente bizco, entonces, porque me he equivocado, ¿no? Y porque también se ha corrido bastante la pintura, pero siempre que esté mojado el papel, pues yo puedo borrarlo y pintar donde tiene que estar. Por eso, al principio no hay que estar muy pendiente de los detalles, porque mientras mantengamos el papel húmedo, pues siempre se puede corregir. Desde luego, la mirada es de las cosas más importantes en el retrato, pero a mi juicio también son muy importantes la forma y la situación de las sombras. Las sombras que se reflejan en la cara o que aparecen en la cara dan más idea del volumen y de los rasgos diferentes de una persona, casi que tanto como la mirada. ¿Veis? En este lado, por ejemplo, pues he dejado que se difundiera todo, aunque era todo al principio como una masa de color mezclado, porque realmente es eso lo que se ve en esta zona. Es una mancha con mucho más contraste, o sea, muy contrastada con respecto al lado de luz. Entonces, eso hay que dejarle tiempo a la pintura para que difunda y no estar pendiente de dibujar mucho los detalles porque luego pues no sirve para nada.
Ana, ¿el papel es satinado? No, el papel este de 850 gramos solamente es grano grueso. Creo que en algunos sitios venden grano fino, pero yo no me fío mucho de si es de 850 o del de 650. Ya. O sea, este solamente lo hacen en grano grueso. Bueno, son las 7:10. Entonces yo ahora, para abreviar el proceso, pues voy a hacer algo que normalmente nunca hago en este momento de la pintura, pero para que veáis todas las partes del proceso, pues voy a acortar el tiempo, ¿no? Voy a quitar la bandeja sobre la que estaba esto bastante completamente húmedo por debajo porque es estanco, y entonces ahora pongo papel de cocina
¿Por qué pongo papel de cocina para ponerlo encima? Bueno, pues porque si lo pongo sobre otra superficie cualquiera, va a secarse más en la periferia del dibujo, o sea, de la pintura, que en el centro. Y entonces lo que quedan son las llamadas y temibles coliflores. Entonces lo pongo así encima y ahora trabajo manteniendo la humedad, pero ya en proceso de secado para que no se mueva ya la pintura, porque si no, no acabamos nunca. Entonces voy a ponerme aquí agua limpia. No sé si lo he descuadrado del foco de la pantalla, es que no lo puedo ver, Manuel. ¿Está bien? Está bien, está bien. Vale. Ahora voy a trabajar los detalles como si lo hubiera realmente completado, que no es así, porque, bueno, faltaba mucho, pero siempre que quiero sacar más luz, tengo que mojar, o sea, limpiar la paletina en agua bien limpia para no arrastrar, o sea, para que el color no se quede todo sucio. ¿Ves cómo se puede sacar claro al estar bien húmedo todo?
A lo mejor la gente ya está cansada. No, tranquila. Estamos disfrutando, Ana. Gracias. Para, para esta técnica, como habéis visto, hay que aplicar muchísimo pigmento con el objeto no solamente de que el pigmento difunda convenientemente y tape todo el papel, sino que también se pueda después quitar la pintura. Donde no se ha puesto pintura no se puede quitar nada y entonces no hay contraste. Por lo tanto, hay que poner desde el principio mucho pigmento. Mucho pigmento, mucho papel de cocina, mucha paciencia.
el punto blanco de la pupila, que muchas veces resulta ya pues, muy difícil obtenerlo, tan blanco como se desea, que tampoco es blanco del todo, pero bueno. Se puede sacar una vez que se ha secado todo completamente bien seco, pues con una cuchilla se rasca un puntito y ya está, no hace falta más. De todas maneras voy a intentar sacar un poquito el blanco de la pupila. Pero vamos, es lo que menos debe de preocupar porque se puede sacar muy bien con una cuchilla. Es solamente un punto y no tiene más. Bueno, yo creo que para ver el proceso, pues es suficiente, no sé, yo para mí no está terminado, ¿no? Pero Está magnífico, Ana. Pero bueno, yo creo que lo que se pretende aquí no es que salga una cosa perfecta, ni demasiado parecida, ni eso, es mostrar el proceso para que se vea lo interesante de esta técnica, que es el fundido tan extraordinario que se consigue de los colores, el contraste que es difícil de conseguir con la acuarela estándar y bueno, pues aquí no le he pintado la oreja, se me ha olvidado.
Bueno, yo creo que es más que suficiente, ¿no? No quiero cansaros tampoco y ahora quiero que haya, si acaso, algún turno de preguntas para si queréis tenéis dudas de algo o preguntar algo, pues lo podéis hacer. Final. Manuel, una foto mañana cuando esté seco, por si lo quieres añadir al vídeo, añadir al final como resultado final.